Empezamos por contaros un poco qué es Vico, que por aquí ya han hecho un poco de introducción, más para que nos situéis y, bueno, hemos planteado la charla también como que veáis posibilidades de opciones de mercado que hay, y una de ellas pues podría ser Vico, aunque no solo os queremos hablar de Vico, pero bueno, arrancamos por aquí. Vale, en Vico, bueno, pues eso, creamos proyectos, productos y servicios digitales. Podríamos decir que hacemos como todo lo que sea todo el círculo de esa creación de proyecto, ¿vale? Porque tenemos parte de consultoría y estrategia digital, definimos los proyectos con metodología de design thinking, etcétera, etcétera. Luego los diseñamos y los llegamos a construir, tanto en web como en mobile. Y luego, bueno, hacemos como toda la parte de aprendizaje sobre ese proyecto que hemos lanzado, ¿no? Pues toda la parte de analítica, etcétera. Bueno, somos más o menos unas 70 personas, sí, digo más o menos porque nunca sabemos exactamente cuánto estamos, porque siempre hay como movimiento y la verdad es que cada vez que... Yo nunca sé exactamente el número exacto, pero bueno, sé que estamos alrededor de 70 personas. Tenemos un poco de todo, ¿vale? Hay consultores de negocio, que sería igual más pues, tipo el perfil que puedo hacer yo, hay diseñadores gráficos, hay ingenieros, hay perfiles variopintos, y bueno, lo que nos gusta es eso, pues definir cómo sería el negocio digital ahora, cómo es el software, y luego, bueno, pues somos una empresa un poco variopinta en cuanto a forma de funcionar, sí. Antes comentaba, ¿no?, la metodología Agile. Nosotros tenemos metodología Agile y filosofía Agile. Somos una empresa que está organizada por equipos autoorganizados. El propio equipo tiene el control del proyecto desde el inicio hasta el final, tiene la relación total con el cliente, es el que define el proyecto que va a construir, el que lo estima y el que lo desarrolla finalmente. No tenemos jerarquías como tal, no hay departamentos, solo hay equipos autoorganizados. Y luego, bueno, pues tenemos como muchas dinámicas y liturgias pues para ayudarnos en esa autoorganización y en ese aprendizaje. Pues esta, por ejemplo, es una foto del Open de Vico, que es un evento que hacemos pues ahora 2 al año, uno interno y otro público, que os invitamos a, cuando hagamos este año el público, pues que os animéis a venir, en el que cualquiera que asiste puede presentar una charla o un tema sobre el que le gustaría conversar, y esos temas pues se tratan allá. Y luego hay también una parte de agenda pues más cerrada, en la que ha habido una propuesta de charlas pues como 15 días antes, y esas personas que han salido votadas entre todos los que van a asistir pues dan de quedarnos, como ha comentado antes rápidamente de la Agile, no diría yo que es el elemento de no hacer perder el tiempo, sino creativo y incremental. Sí. Digo, porque igual va en la disonancia. Sí. Entonces, a veces vamos a imaginarnos que nadie quiere perder el tiempo, más que cuando quieres perderlo a gusto, y eso está mal. Pero de hacer una analogía clara en el mundo Agile, que es una cosa que ya lleva 10 años y que está sentada y que está dando buenos resultados, sería ese concepto lean de interactivo incremental. Que pensar el software en esos términos nos da una visión como bastante más de concepto de diseño. Sí. En el que siempre aprendemos sobre lo que hemos hecho, intentamos lanzar cuanto antes, testar sobre lo que hemos hecho, aprender sobre ello y mejorarlo. Y repetir ese proceso. Bueno, tenemos todo tipo de clientes, trabajamos mucho con banca y seguros, en los últimos años bastante con museos, y bueno, pues tenemos pues desde museos pues Guggenheim, el Thyssen, Reina Sofía, bueno, pues ya veis, un poco variopinto, Nos ¿no? ayudamos en todo el ciclo, ¿no? Eso es. Desde definición de sus necesidades digitales, en esto que también comentaba el compañero, hasta el hecho mismo de la ejecución. Entonces, en todo el ciclo, y ahora pues sí, sobre todo especializados más en la parte de cultura, museos y demás. Vale, otra de las líneas que también trabajamos es en aportar esos elementos como de valor que a veces es difícil de localizar cuando estás en un proceso de desarrollo digital. En este caso, con la Asociación Española contra el Cáncer, nos ocurrieron esas situaciones. A nosotros se nos pide ayuda para poder resolver sus necesidades en lo que es toda su apartado digital, ¿no? En todo lo que es ese corporativo que ellos tienen, pero que luego ofrecen servicios alrededor de ese espacio digital, de esa web. Entonces se dieron cuenta que tenían unas necesidades muy concretas, sobre todo en el caso de la Asociación Española contra el Cáncer tienen como dos elementos muy diferenciados, ¿no? Uno que es gente que quiere información al uso, desde cómo dono, a dónde hay una sede, información más clásica que necesitarías del mundo digital, pero luego también ofrecen servicios específicos
de gente usuaria, ¿no? Gente que o padece cáncer o que tiene relación con el cáncer, que sea a través de un familiar o un amigo. Entonces ese salto cualitativo, ¿no? Ese salto de repente que tú tengas dos usuarios muy diferenciados, en la web no se veía representado. Entonces una de las cosas que nos ocurre en el desarrollo es que nos dicen cómo podríamos resolver eso en términos técnicos. Y aquí también, hilando un poco con la charla de antes, bueno, nosotros sí que pudimos con ellos plantear un experimento en términos clásicos, en términos casi científicos, de cuál sería la solución técnica que puede resolver esa dicotomía, que era muy sencilla, era un checkbox: ¿tienes cáncer o no tienes cáncer? Pero ¿quién es el guapo que pone eso en la web? ¿No? ¿Quién es el guapo que puede atreverse a ponerse radio button, ¿no? Que sería un selector? Es muy delicado, ¿no? Es un tema complicado. Entonces nosotros lo que vimos es que hay temas de inteligencia artificial, en este caso específicamente machine learning, de procesamiento de lenguaje natural, nos podrían venir bien para, dependiendo de lo que la persona escribiera, hacer un primer filtrado, ¿no? Entonces, bueno, este es un pequeño experimento que hicimos inicial, que fue con el corpus de todo su sistema de foro que tiene un montón de consultas en el foro de distintos ámbitos. Lo que quisimos es, trabajando con técnicas de tipo Word2Vec, para poder vectorizar todo el corpus, poder encontrar significados, ¿no? Entonces esto es una representación de SNE, es una representación vectorial profunda en relación al vecindario. Bueno, pues por eso ya pudimos tener y inferir una serie de cuestiones. Lo interesante de este proceso es que nosotros lo planteamos en este concepto de iterativo incremental. Entendemos que hay una necesidad de una investigación, un pequeño experimento, entendemos que ahí tenemos que tener un resultado, y a día de hoy en la web, tú cuando entras en el formulario, en la pregunta que te dicen ¿necesitas ayuda?, hay una red neuronal pequeñita, muy enfocada en una necesidad muy concreta, sin riesgos, que eso ya hablaremos luego, que lo que te permite es seleccionar si eres lo que ellos llaman beneficiario o no. Siempre hay opciones de salida, siempre hay opciones de arreglar esos procesos digitales que nos tocan vivir, ¿no? Porque según cómo contemos muchas veces nuestra situación actual en el mundo digital, parecen las cosas que pueden ser muy fáciles, ¿no? Puede todo traducirse a una especie de cuenta de resultado, pero la realidad es que luego hay personas, ¿no? Y la realidad es que hay personas que luego hay que situarlas en ese proceso digital, ¿no? Nuestra profesión, de alguna manera, de lo que se trata es de eso, ¿no? De saber si vamos a echar una mano. En este proyecto pues, pudimos hacer ese proceso como completo, ¿no? Desde el laboratorio en el que estamos nosotros, Vico Labs, que es un laboratorio de diseño de futuros dentro de Vico, pudimos arrancar el experimento y acabar en un proyecto concreto. Y esto es parte de lo que os queremos contar de nosotros, en una especie de versión estirada del futuro, porque la presentación es normal. Pero bueno, nosotros lo que hemos intentado desde Vico y a través de Vico Labs, de ese laboratorio podríamos decir, de diseño de futuros, es jugar con la idea de por qué ya no nos imaginamos el futuro, ¿no? Si hacemos una revisión, incluso en términos culturales, la ciencia ficción que hay es como muy situada en la realidad de ahora. Si nos imaginamos tecnológicamente, aunque nos puedan contar historias, ¿no? Incluso con el Quantum Supremacy o con la inteligencia artificial, la realidad es que no hay ningún resorte que nos esté demostrando que todo eso sea tan disruptivo como lo pudo ser en un momento dado el petróleo, ¿no? O sea, ahí hay una serie de cuestiones y una de ellas es que cada vez somos menos capaces de imaginarnos el futuro. Y en un sector como el nuestro, si no somos capaces de imaginarnos el futuro, estamos bastante vendidos. Pero en un sector como el nuestro, como una especie de visión de la sociedad en la que vivimos. O sea, si no somos capaces de imaginar un futuro deseable o incluso un probable, plausible, estamos vendidos. Entonces, en Vico Labs queremos eso, ¿no? No nos conformamos con estar 20 minutos por delante, pero hay que hacer ese esfuerzo. Y de alguna manera eso es lo que os queremos contar hoy, ¿no? Esa idea de surfear la tendencia, ¿no? Y cómo lo intentamos, ¿no? Y cómo nos hemos metido. Ahora en el laboratorio estamos 4 personas, pero sí tenemos un montón de colaboradores con los que trabajamos de forma directa. Esto tenéis que situarlo en eso, en una empresa de 70 que de repente decide montar un espacio casi autónomo en el que tiene la capacidad de pensar y ejecutar. No es común para nada. Y nosotros estamos muy orgullosos y orgullosas de poder decirlo, ¿no? O sea, hacer ese esfuerzo en una empresa de servicios es una cosa interesante. Sí, bueno, estamos una empresa de Aitor, Joel, Miguel y yo, perfiles variopintos, porque, bueno, pues Aitor y yo llevamos currando 30 años juntos y hemos hecho de todo.
pero sobre todo estaríamos más en esa parte tecnológica. Ujo es socióloga, o sea, Ujo es psicóloga, aparte de otras grandes vidas, que eso no podía entender una inteligencia artificial, y Miren es socióloga. O sea, y en eso cada vez somos más fervientes creedores de que en la multidisciplinaridad y en la multifaceta es donde vas a encontrar una riqueza, ¿no? Defendemos el mestizaje de una forma brutal y radical. Si no nos mezclamos, esto es una mierda como la pasada. O sea, sí, o sea, Carlos decía que somos como una cosa rara, ¿no?, dentro de una consultora, porque vosotros imaginaros que dentro de una consultora tecnológica tú estás dando servicio a cliente, tú le puedes ayudar a dar forma a su producto y de hecho si nos contratan normalmente es para que, ¿no?, igual incluso tiremos su idea inicial y demos forma y les propongamos otras cosas, pero es una empresa que está pensada para hacer productos para otros, para hacer servicios para otros, ¿no? Entonces, dentro de una empresa así, desde luego tenemos que estar como en la cresta de la tecnología, saber qué es lo que se está haciendo, ¿no? Pero un poco es lo que decía Carlos, cuando tú estás en la cresta de la tecnología estás viendo lo que va a llegar, qué es lo más inmediato, qué es lo que se está haciendo ahora, pero es como muy difícil plantearte qué va a suceder después. Y muchas veces tampoco te pones a pensar qué impacto va a tener eso en la sociedad en la que estás viviendo, ¿sí? Te planteas más pues tu proyecto en sí mismo, la tecnología, qué posibilidades te da. Entonces lo que veíamos es que necesitábamos un espacio en el que pudiéramos pensar mucho más allá, aunque sea mucho más allá 20 minutos, pero es que ahora mismo 20 minutos ya es una barbaridad, ¿sí? Plantearnos cómo van a ser los futuros donde nos vamos a mover con la tecnología ya es mucho más de lo que se está haciendo a día de hoy, ¿sí? Que es pensar cuál es la tecnología ahora top y cómo la voy a implantar. Bueno, estos son proyectos de Ecolabs pasados, que algunos de ellos imparten con la universidad, uno de ellos es Persona Data, que o sea, nosotros también estamos intentando todo el rato movernos, aparte de esa visión y ese interés sobre imaginar que es el futuro en el sentido casi conceptual, también en una realidad concreta, ¿no? Entonces, ahí vemos que la manera en la que usamos la tecnología, la forma en que nos relacionamos con la tecnología, en ese concepto que tanto se utiliza ahora, ¿no?, de que todo es una interfaz, imaginar las interfaces nos sugiere mucho, ¿no? Hay gente en las periferias creativas, en las periferias tecnológicas, que está haciendo cosas increíbles, ¿no? O sea, que son muy disruptivas, ¿no? Cuando el compañero hablaba de que todo viene de lo militar, obviamente no es cierto, o sea, no es cierto y además se podría demostrar históricamente, ¿no? Incluso conceptos muy de uso cotidiano, como por ejemplo Internet, tiene más que ver con espacios de contracultura. De hecho, de alguna manera todo el proceso de Silicon Valley tiene que ver con esos procesos de la contracultura de los años 70, ¿no? Ese cambio de patrón oro de los años 70 también provocó una crisis del petróleo brutal que hizo que el mundo reventara. Entonces, cuando hacemos esas discusiones, ¿no?, y decimos, bueno, innovación es amor, pero mejor que lo haga con militar, a mí me genera ahí como pequeña... me chirría un poco. Lo que sí que está claro es que vivimos en un momento tecnológico muy profundo, donde la relación con la interfaz es muy profunda y donde tenemos que entender cómo nos ponemos en esa intermediación. Entonces, nosotros en eso hemos trabajado con distintos proyectos, os vamos a hacer un repaso así muy rapidito, porque luego si queremos entrar en otros, ¿no? Persona Data es un proyecto que hicimos aquí con la universidad, que es una instalación en el 30 aniversario de la Universidad Pública de Navarra, en el que nosotros, es un encargo que se nos hace, se nos dice que hagamos una visualización de datos, pero nosotros le dimos la vuelta y como bueno, el campus de la universidad es una persona, como lo que se quería tener en cuenta eran las personas que habían pasado por la universidad en términos de carreras, facultades, años, lo que hicimos fue una instalación inmersiva, en la cual nosotros, por un lado, nos capacitásemos tecnológicamente con una serie de técnicas que no habíamos usado y así podíamos jugar con ellas, y a su vez podíamos hacer como un experimento inmersivo, ¿no? Vamos a enseñar un poquito de los vídeos, pero bueno, luego está... ¿Te deja? Pues no. Bueno, este no era el... No está pidiendo poner. Luego si... Luego intento poner, porque tampoco era... luego dejamos la web y luego intento a ver si hago motivos con la resolución, es lo que no está aprendiendo. Otros de los espacios en los que estamos trabajando son temas de realidad aumentada y realidad mixta. Con realidad aumentada hemos hecho un trabajo con un pequeño estudio de diseño que se dedica a hacer una novela gráfica bastante potente, y lo que queríamos era introducir el mundo de la realidad virtual en la web, ¿no? Esto lo hicimos
ya hace 2 años, ahora ya es una cosa que parece que está sentada, pero hace 2 años meterte en este mundo de que desde la web tú pudieras con tus gafas poder navegar en la web, pues era una cosa que nos apetecía también como cotillear. Y ahora sí que presentamos también un proyecto con unas gafas de realidad aumentada que se llama Smile Leap, y esto es una colaboración con un departamento de neurología de los hospitales de Madrid en un estudio con gente de Parkinson. Utilizan unas gafas de realidad aumentada que permitan resolver una de las dolencias que tiene la gente del Parkinson. Ahí otra vez lo mismo, ¿no? O sea, esa especie de relación entre estar situado con los procesos tecnológicos más de ahora, saber adaptarte a esas necesidades y buscar colaboradores diferentes que te permitan como encontrar ahí como una especie de lugar común, yo creo que también es bastante poderoso. O sea, cuando tú te montas un proyecto, una empresa o una startup, muchas veces te piensas que tu mundo se queda en ese espacio, pero alrededor hay mucha gente que está haciendo cosas interesantes. Buscar esas colaboraciones dan muchas posibilidades. En este caso, de la cosa más variopinta, ¿no? Una persona del mundo de la neurología, ¿no? Que dice, hostia, es que con unas gafas de realidad aumentada igual podemos echar una mano a alguien que tiene un problema que es que se queda congelado por su dolencia, ¿no? En Parkinson. Este es un proyecto que estamos ahora, en el que yo creo que ya haremos el primer experimento con pacientes. Vale. Claro, como laboratorio, ¿no?, de especulación tecnológica, que es como nos gusta llamarnos, tenemos que explorar la tecnología. Los 3 proyectos anteriores son prueba de, ¿no?, de que intentamos explorar como diversas tecnologías que en Vico tendrían más o menos cabida, pero no es su foco principal, si no son webs, no son apps, es como otra cosa. Pero para nosotros es importante, como os decía antes, ver qué impacto va a tener en la sociedad los productos que hagamos, la tecnología que desarrollemos, etc., ¿no? Llevamos tiempo pensando si todo lo que se puede hacer se debe hacer, ¿sí? Cada vez, como os decía, estamos más pensando en cómo implantar la nueva tecnología que se ha desarrollado y cómo experimentar con ella, y cada vez estamos pensando menos qué impacto tiene, si eso es positivo para la sociedad a la que se le va a imponer esa tecnología o no, ¿no? Bueno, esta noticia es de no hace mucho. ¿no? Como la IA se está utilizando pues, para hacer una prueba de entrevistas para contratar a alguien, ¿sí? Esto, bueno, puede parecer tecnológicamente es como muy chulo, analizo las facciones de alguien y la IA, a partir de la base de datos que yo le meta, que no tengo muy claro cuál puede ser, me dice si va a ser un buen candidato y si va a desarrollarse bien como profesional en mi compañía, ¿sí? Pero bueno, pues esta IA o sea, no tiene ninguna base científica de nada, ¿sí? O sea, estos estudios de qué forma tiene mi cara o qué forma tiene mi cerebro para decir qué personalidad tiene, o sea, viene del año Catapún, está requete comprobado que no hay ninguna base científica de nada de todo esto, y seguimos, como está muy chulo el poder llevarlo esto a la tecnología, pues nos lo llevamos, pero es que en realidad la base sigue siendo la misma que no había cuando un abogado en no sé ni qué siglo, sí, empezó a decir que según el tamaño del cráneo pues eras mejor esposa o un criminal, ¿sí? La base es ninguna. Entonces, es verdad que luego a nivel de pues la Unión Europea, a nivel de organismos se están empezando a mover, porque eso, estamos desarrollando más rápido de lo que las leyes pueden contemplar qué impacto va a tener en la sociedad, pero nosotros estamos formando parte de ese mercado que está desarrollando esa tecnología. Entonces tenemos que tener claro si eso que estamos haciendo realmente aporta algo o no a la persona que luego la va a utilizar, ¿sí? Porque la compañía, pues bien, le va a ahorrar ver no sé cuántos perfiles, pero le va a ahorrar ver no sé cuántos perfiles de personas en base a, sí, o sea, podría haber hecho al azar, venga, de todos los que se presenten la mitad van fuera, y entonces de la otra mitad, pues hago una selección, sí, o sea, nos estamos volviendo un poco locos con cómo aplicar la tecnología y no estamos pensando qué efecto va a tener esa tecnología y si realmente está aportando un valor respecto a lo que había hasta el momento, ¿no? Y, a ver, también por aclarar, ¿no? O sea, estoy haciendo la comparación porque me ha dejado bastante pillado, la charla antes, pero más que por eso, también por... o sea, no tenemos ninguna duda de que esto hay que hacerlo, y de hecho en alguna de las cosas que contaremos ahora diremos por qué, o sea, lo que queremos es como hacer como un acto de responsabilidad. O sea, yo estoy en el sector en el que estoy y yo sí que hay cosas en las que comparto, no es un sector apasionante, o sea, hacemos
todas las posibilidades del mundo, es de los pocos sectores en los que realmente hay una gran cantidad de posibilidades, pero hay que ser responsables con esas posibilidades. Y imaginar que esa especie de grandes unicornios que nos venden por ahí, de que vas a tener una gran empresa y que te vas a hacer rico y tal, puede ocurrir, y puede que alguno de vosotros acabe haciéndolo y de repente tenga mucho dinero, ¿no? Que es como uno de los elementos determinantes de tu éxito. Pero también puede ocurrir que no. Independientemente de la sensación que me da en mis veintitantos años de profesión en el sector, es que no está pasando eso. Lo que está pasando es que estamos repitiendo todo el rato las mismas historias. Y entonces, para repetir las mismas historias, nos estamos inventando otra serie de historias. Y una de ellas es meter a la inteligencia artificial una barrabasada como esta. Ahí es donde yo creo que como profesionales teníamos que darle como la vuelta. Y eso es también un poco como nuestro punto. Pero para hacer que nuestra profesión y nuestro sector sea un mejor sector, para que cuando llega un producto y un servicio no tenga que desconfiar de ese producto y servicio porque llega alguien de otro sector y te dice, mira, es que esta teoría tuya no se agarra por ningún lado desde hace 20 años. Esa es la idea, ¿eh? O sea, entonces por eso es un equilibrio entre yo quiero que mi sector sea muy poderoso y muy potente, y de hecho creo que lo es, pero de una manera concreta, ¿vale? O sea, porque quede claro que somos fervientes creedores de que estamos... O sea, trabajamos en tecnología. Claro, y que queremos hacer tecnología y además la queremos hacer de la forma más elegante y fina posible, ¿eh? O sea, Sobre todo queremos hacer tecnología que realmente aporte un valor, ¿sí? O sea, si vamos a usar reconocimiento facial para algo que realmente aporta más valor que no usarlo, pero un valor de verdad, ¿sí? Si voy a usar reconocimiento facial para no tener que pasar la tarjeta en el autobús, pues, ostras, igual me tengo que plantear si es una ida de olla, ¿sí? Porque de repente estoy invadiendo una privacidad bastante importante de alguien simplemente para que no pase la tarjeta en el autobús. Entonces, tenemos que entender realmente cuál es el uso que se va a hacer de esa tecnología y eso, pues cuánto aporta, ¿no? Entonces, os decíamos que nuestro propósito en Bicolabs es intentar estar 20 minutos por delante. Este año hemos decidido que no es intentar, sino estarlo. Eso es. Lo que nos gustaría es que imaginar cuál es la tecnología de los futuros que se van a producir y sobre todo los que preferimos, ¿sí? Porque es fácil pensar en las distopías, o se nos da en general bastante bien pensar en las distopías, y está bien, pero el pensar en la distopía te tiene que ayudar para pensar si ese futuro lo quieres o no lo quieres y qué tendría que cambiar desde el mundo de la tecnología, qué tenemos que hacer para que las cosas sean diferentes. Vale, vamos a aventurar que tampoco vamos a poder parar esto, ni queremos que pare, pero en esa ola que nos va a ir llevando la tecnología hacia adelante, ¿cómo queremos que sea? ¿Cómo queremos que sea ese futuro? ¿Qué preferimos ahí, no? Vale. Entonces, ahora os queremos enseñar, os hemos enseñado proyectos que hasta ahora lo que hemos hecho es explorar sobre todo la tecnología, ya pensando un poco en su impacto, pero sobre todo nos apetecía jugar. A partir de aquí ya hemos empezado son los proyectos que hemos trabajado en el último año, ya más pensando en, pues eso, qué impacto tiene esto en la sociedad o cómo podríamos mejorar ese futuro que nos imaginamos o por lo menos reflexionar sobre ello, ¿no? Vale, este es el último, que lo llamamos el paternalista y libertario. Ponemos un vídeo. Todos tenemos algún amigo o amiga que necesita quitarse esos malos hábitos de encima, como morderse las uñas, pero que necesita un empujón. Por eso hemos creado esta inteligencia artificial para corregir conductas. Consta de 3 elementos principales: el registrador de conducta, el validador de conducta, el agente neutralizador y el par. Entonces, ¿cómo funciona esto? Usamos el sitio web Teachable Machine, que democratiza el uso del Machine Learning. Nombramos una clase sin uñas y le introducimos fotos sin morderse las uñas, grabadas directamente desde la cámara del ordenador. Nombramos ya otra clase con uñas y la completamos con fotos mordiéndose las uñas. Lanzamos el entrenamiento y ¡pum! Ya está el modelo. Entonces se descarga el modelo. Así, el paternalista libertario permite convertirte en la persona que deberías ser, detectando cuándo la conducta no es la adecuada y corrigiéndola de forma eficaz. No, yo no creo. No uso YouTube, así que... Con
un contexto tecnológico, o sea, en este caso nosotros teníamos como varias intenciones. Hay una que también, o sea, cuando se habla de pasión, ¿no? Un colega de Madrid suele hablar de hedonismo radical, o sea, hacer las cosas por disfrute y molar. Entonces eso es, para mí, yo creo que es un elemento motivacional, o sea... Sí, empezó así, empezó ahí. ¿Qué tal si montamos una máquina? ¿Sí? ¿Y por qué en este caso, no? Uno de los elementos que no hemos de desarrollar en el vídeo es el coral, que es un aparatico que aparece así como plateado. Esa es una TPU que Google sacó hace ya un año y poco. En cuanto salió me la compré, porque ese tipo de cosas siempre acabo comprándolas, porque creo que las voy a usar en algún momento y acabo siempre usándolas. Esa TPU lo que te permite es una red neuronal entrenada, lo que es el modelo, inferir el modelo de esa red neuronal a través de esa TPU. Entonces es un sistema bastante curioso, porque muy sencillamente tú puedes entrenar a la red neuronal con lo que quieras, con TensorFlow, con lo que te dé la gana, y luego infiere el TPU. Entonces, pero a su vez, una gente, que hay un par de artistas de nuevos medios muy interesantes, hicieron ese proyecto de Teachable Machine. Ese proyecto es muy guapo porque lo que busca es una de las ideas que nosotros queremos, que es cómo hacer democrática ese entrenamiento. Obviamente el entrenamiento es una de las redes más sencillas, ¿no? Una KNN, una red muy sencillita, una red neuronal que solo te permite un sistema de clasificación, pero que es muy poderoso según cómo lo uses. Y entonces ahí fue, ¿y qué entrenamos? ¿Qué entrenamos? Porque queríamos hacer algo que democratizara esa posibilidad. Entonces, claro, podríamos haber hecho una cosa que al principio a priori era muy interesante, era pues descubrir si tenías una postura mala trabajando. Pero también podríamos hacer algo más macarra y más divertido, y entonces tiramos por lo segundo. ¿Por qué? Porque de alguna manera también queremos buscar ese impacto, y también todo el concepto de paternalismo libertario que ahora explicar algo encajaba con eso. Pero en el espacio en el que estáis, ¿no? Con electrónica, computación y demás, aquí juntábamos muchas piezas, ¿no? Juntábamos cosas muy básicas, que sí, que es manejar un servo, que es manejar una bomba de agua, pero todo eso teníamos que situarlo en el tiempo, teníamos que situarlo con un proyecto, con un propósito, y ahí es donde de repente empiezan a encajar las piezas, ¿no? A la hora de tener una idea clara, que es que nosotros queremos ser responsables con el uso que hacemos de la tecnología, pero para ser responsables con el uso que hacemos de las tecnologías, lo que necesitamos es comprenderlas. Si no comprendemos las tecnologías, si no comprendemos esos procesos en los que estamos, tenemos problemas. Entonces, para eso a veces tener una historia, tener una narrativa, nos viene bien. Y en este caso es la del paternalismo. ¿Tienes ahí? Procesos de prototipado, estos así a cualquier momento y demás. Y luego, esto ahora todavía está sin liberar el código, pero lo liberaremos para que la gente pueda hacer como el how-to de cómo hacer exactamente, ¿no? Aquí hay una Raspberry, varios servos, el propio Coral, el código que maneja la inferencia de la cámara. Hay bastantes jueguitos para poder detectar si la inferencia es buena o no. Bueno, es una cosa relativamente sencilla en términos prácticos, o sea, el resultado final, pero no se había hecho. Esa es la diferencia, no nos había hecho de esta manera, ¿no? Entonces eso es lo que a nosotros como también nos enorgullece en la parte técnica, ¿no? En la parte de experimento tecnológico. Pues a su vez, lo que nos apetecía hacer algo con esta tecnología, y luego lo que nos planteamos es, vale, ¿cómo cuando tengamos máquinas que nos ayuden a decidir, ¿no? A tomar decisiones, que además pues algunas están pensadas de esta manera, ¿no? De forma dicotómica, esto sí o esto no, esto sí o esto no, ¿vale? Que es lo que hace el pato, ¿no? O te muerdes las uñas o no te muerdes las uñas. Lo vinculamos con una corriente que nos lleva un tiempo interesando, por decirlo así, que es todo el paternalismo libertario. No sé si habéis oído hablar de ella. Richard Thaler es un economista que hace 2 años ganó el Premio Nobel de Economía por esta corriente, ¿sí? Lo que se plantea es que, como los seres humanos somos bastante irracionales tomando ciertas decisiones, pues es conveniente que para decisiones que sean mejores para nosotros, pues se nos dé una especie de empujones psicológicos, aprovechando ciertos sesgos que tenemos pues a nivel cognitivo, y eso nos ayude a ser mejores personas, ¿sí? Entonces, toda esa corriente ha hecho, bueno, pues que haya gabinetes y colaboraciones de gobiernos como el de UK o el de Estados Unidos con psicólogos para ver pues cómo hacer que, por ejemplo, pues las personas paguen impuestos o tengan un sistema, un plan de pensiones, o sí, que son cosas que, bueno, pues nos puede parecer bien o no hacer, o podemos creer que lo más adecuado es hacerlo, pero luego no lo hacemos. Entonces,
lo que se desarrollan es, bueno, pues ciertos trucos psicológicos para hacer que lo hagamos, ¿sí? Un ejemplo sería esto llevado al mundo del mercado. Pues esta es una aplicación para ayudarte a ahorrar dinero. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues lo que va haciendo es que cada cierto tiempo, cuando ve que tienes un ingreso, determina cuánto de lo que has tenido de ingreso deberías ahorrar. Entonces, automáticamente, él ya va a hacer una transferencia a una cuenta de ahorro. Y tú lo que puedes hacer es detener la orden, pero por defecto la tecnología la hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los sesgos cognitivos que tenemos es que nos funciona mucho el por defecto, ¿sí? Si algo ya está hecho, nos cuesta mucho más pararlo que accionarlo. Entonces, por defecto va a hacer esa transferencia. Si yo quiero la paro, pero por defecto la va a hacer. Por defecto Netflix te pone el siguiente capítulo. Eso es. Yo si quiero lo detengo, ¿sí? Pero por defecto ya va, ¿vale? Pues sería un poco lo mismo, ¿sí? Llevado al mundo del ahorro. ¿Qué pasa con este tipo de no sé si llamarlo ideología, pero bueno, sí. Bueno, de este tipo corriente, ¿sí? Sí, ¿no? Bueno, que sí, se puede, está planteada como algo que te empuje a ser mejor persona, pero que tú puedas detener de alguna manera. Pero bueno, lo que está haciendo es emplearse en todo tipo de mercados y sistemas con ciertos conflictos de intereses, ¿sí? Netflix no sé si piensa que ponerte el siguiente capítulo de la serie es lo mejor para ti, precisamente, o es lo mejor para ellos, ¿no? Estos pequeños empujones, pues lo que nos preocupa es que en un futuro distópico nos pudieran llevar a que no tomemos decisiones. ¿Por qué? Porque ya las decisiones nos vengan dadas, todo sea por default, ¿no? Pues voy a hacerte una transferencia al banco y además voy a hacer no sé qué, no sé cuántos, y nos deshabiliten para tomar ciertas decisiones porque perdamos la capacidad de tomarlas y nuestra propia experiencia para ello. Y porque nos creamos de alguna forma que necesitamos de una máquina o de lo que sea que nos diga qué es lo que estamos haciendo bien o no y nos ayude a corregir nuestras conductas, ¿no? Y así nace un poco el pato. El pato, de una forma irónica, pues echándote agua, pues te viene a decir que estás actuando mal, ¿sí? Entonces lo que queríamos es que la gente reflexionara sobre si necesitamos máquinas que nos digan si lo estamos haciendo mal o no. Para nosotros era como evidente que no, pero cuando creamos el pato un montón de gente en la oficina nos dijo que les vendría estupendo y que lo querrían, ¿sí? Entonces nos reafirmó un poco sobre que necesitamos hacer esas reflexiones y plantearlo, porque bueno, estamos cada vez más acostumbrados a que la tecnología resuelva nuestros defectos y nuestros problemas que pues eso, creemos que nos va a llevar a que no tomemos ciertas decisiones, ¿no? Y que nos deshabilite, pues no sé, supongo que conocéis el caso de Compass en Estados Unidos. En algunos estados de Estados Unidos, para determinar la libertad condicional de los presos, tienen un algoritmo que lo que hace es indicar cuál es la probabilidad de que el delincuente vuelva a cometer un delito. Entonces, en función de ese ranking que le ponen, ¿no? Pues 3, 8, 3, pues los jueces determinan cuáles son las condiciones de su libertad condicional. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que era de esperar, pues la tecnología se basa en unos datos históricos de Estados Unidos que por supuesto no son muy objetivos, tiene un sesgo racista bastante importante y eso pues luego se deriva en que esos rankings pues no son justos, ¿sí? ¿Esto ha hecho que se quite el Compass en Estados Unidos? No, ¿sí? Hay agencias que llevan denunciando esto como ProPublica desde hace unos cuantos años, pero la tecnología se sigue usando. Esto no sería ese paternalismo libertario, no. ¿vale? Nos preocupa más lo que puede desencadenar como tecnología deshabilitante. ¿Qué pasa si durante años tienes a los jueces trabajando con esta tecnología y un día realmente el gobierno de Estados Unidos decide quitarla? ¿Qué pasa con esos jueces que han empezado a trabajar usando esa tecnología y de repente ya no tienen este índice para ayudarles a tomar decisiones? ¿O qué pasa si llevas 2 años conduciendo tu coche autónomo con un autopilot muy potente y de repente tienes un problema y de repente el coche te dice, ahora tú eres el responsable porque si no te estampas? Que igual ya no tienes esa habilidad adquirida, te has deshabilitado. Esa es la tecnología que hemos construido. Entonces ahí, en este caso, es una tecnología que directamente es una tecnología mal implementada, en el caso de Compass, porque lo están estudiando y lo están demostrando en términos empíricos. Pero el concepto de paternalismo lo que dice es que esa parte libertaria, esa parte de la libertad tiene que estar muy clara. Tú tienes que tener la capacidad de poder ser libre de elegirla o no. El problema es que ya sabemos cómo funcionan estas cosas, ¿no? La Sí. sutileza de poder elegir o no el chef de YouTube
la tienes, pero la de que ellos te lo implementen cada 2 meses también la tienen. Yo se lo quito cada 2 por 3, cada 2 por 3 vuelve. Ese truco... Sí, en el pato, por ejemplo, nos parece muy divertido que te detecta una vez, igual tú eres consciente y dices, ostras, no, pero da igual, el pato te va a mojar igual, sí, porque tú lo has hecho y ya está. Y entonces, bueno, jugar con ese, bueno, nos parece interesante. Vale. Sebastián, que este sí ya lo hemos movido más, Sebastián es otro de esos proyectos que además este sí que tiene más impacto y a nosotros que también le hemos dado más cariño, porque luego a partir de aquí hemos escrito bastantes cosillas. Todos conocemos los Google Home, este no, porque está pinchado, pero los asistentes de voz que están sacando las distintas compañías, nosotros teníamos como una especie de visión como ambivalente, ¿no? Tener el Google Home en casa, sí o no. Entonces en unas conversaciones pues yo no lo tenía, mi compañero Héctor sí que lo tenía, como él lo tenía y no quería estar solo, me lo regaló para mi cumpleaños, entonces así yo también lo tenía, entonces si me espían a mí también, ¿no? Es una especie de... Un juez decía, es que yo no quiero meter un espía en mi casa, entonces nos entró a ver, es un espía, entonces empezamos a estudiar, ¿no? Que realmente no te espían, sino que cogen parte de lo que tú escuchas, luego se utiliza para mejorar el modelo, o sea, había una serie, pero de repente nos vimos que había una carencia, ¿no? Y una carencia es que resulta que para poder hacer que no escuchen, tienen un botonico físico, es lo único físico que hay, no todo funciona por voz, menos la posibilidad de que no escuchen. O sea, no han hecho ese trabajo de darme esa posibilidad, ¿no? Es otra vez de la interfaz, ¿no? Entonces dijimos nosotros, pues hagámoslo. Hagamos nosotros un experimento real, un prototipo, que es Sebastián, que es el asistente que controla al asistente. Entonces, otra vez, tecnologías muy de uso cotidiano, pero que tienen siempre como su pequeño impacto, ¿no? En este caso es una Raspberry, que lo que hemos metido es un HAT, que tiene la capacidad de poder reconocer voz, o sea, de poder capturar la voz de forma bastante eficiente, y luego ahí lo que hicimos fue que hemos hecho distintos experimentos, integrando distintos algoritmos y demás, pero al final localizamos uno muy sencillito que lo permitía era decirle a Sebastián, bueno, lo vemos ahora, bueno, vamos a ver, que se me había olvidado ese vídeo. Este es el de te recuerdo, Este es el de bueno. Te recuerdo que el asistente de voz está activado. Gracias. De nada, a su servicio. Otra de las funciones que tiene Sebastián es decirles Sebastián, apaga. Y Sebastián lo que hace es le corta la electricidad al Google Home. Entonces de esa manera estás convencido de que no te va a estar escuchando. No queríamos entrar en una disquisición así como muy profunda de si esto está bien. Lo que sí que veíamos como muy interesante era la posibilidad de ver cómo crear un dispositivo que técnicamente nos diera solvencia de que lo que hace es lo que tiene que hacer. O sea, Google o Amazon podían haber construido esa tecnología desde el principio, dándome la seguridad de que si yo quiero no me van a espiar, o si yo quiero yo voy a poder controlar lo que me espían. ¿Podrían haberlo hecho? Sí, lo podrían haber hecho porque de hecho Amazon ahora lo ha hecho. Amazon se ha dado cuenta que la privacidad ha sido un golpe bastante duro a esa tecnología y está implementando toda una serie de soluciones. Pero no lo hicieron por defecto. No buscaban esa relación con la persona usuaria, ¿no? Tuvo que haber ese descubrimiento de que trabajadores de Amazon escuchan parte de la conversación. Claro, necesitan escucharla porque necesitan volver a mejorar la herramienta. Eso está bien, también lo puedes decir claramente. Oye, ¿te vas a comprar esto? Parte de la conversación te la voy a grabar y con esto voy a conseguir esto. Pero no lo hicieron, lo escondieron. Entonces nosotros lo que queríamos era crear el elemento que dejara claro que eso ocurre, pero que lo puedes evitar, que la tecnología puede evitar eso. Y poder hacerlo desde una perspectiva que no fuera paranoica, que es muy importante para nosotros. Sí, o sea, nosotros, como os decía Carlos al principio, lo que sí que queríamos huir es de esa, ¿no? Ni la tecnología nos va a resolver todos los problemas de nuestra vida, ni la tecnología nos va a hundir en la miseria, ¿sí? Nosotros creemos que vamos a convivir con la tecnología y de hecho nos gustaría que lo hiciera porque es en el sector en el que estamos trabajando. Lo que queremos es cómo se hace esa convivencia para que los dos agentes de esa convivencia, ¿no? Tanto la tecnología y las empresas de tecnología como nosotros como usuarios podamos convivir adecuadamente. Entonces lo que hicimos es pues eso, darle una reflexión bueno, sobre, como dice Carlos, sobre la que hemos escrito bastante, de cómo en realidad nuestra relación con la tecnología puede tener como distintos estados, ¿no?
podemos solo utilizarla y la tecnología será buena también si se usa, porque si yo tengo el Google Home en casa pero luego lo tengo todo el día apagado porque me da miedo que me escuche, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿sí? Ni para la empresa de tecnología ni para mí. Pero lo que veíamos, y esta es la parte que más trabajamos con Sebastián, es que necesitamos los dos tener la sensación de control. Por supuesto que Google necesita de mis conversaciones para poder mejorar su tecnología, pero a su vez yo necesito tener el control sobre lo que me escucha para decir de que me escuchas o no me escuchas. Sí, con Sebastián luego desarrollamos también pues, un prototipo de aplicación en la que tú podrías ver cuántas conversaciones te ha grabado a lo largo del día, de qué temas han sido y decidir cuáles le mandas a Google y cuáles no. ¿Por qué? Porque estás en la intimidad de tu hogar. Lo lógico es que tú aportes a la compañía para que mejore y aprenda sobre ti, pero a la vez que las cosas que tú no quieres que se escuchen, pues no se escuchen. Sí. O sea, que ese cambio, que para nosotros fue como de repente muy claro, es como decir, joder, o sea, si es que llevamos 20 años, o sea, según donde lo pongas mucho más, ¿no? De tecnologías como muy la realidad conectada, ¿no? Y si es que no es más que cuestión de tener en cuenta, o sea, estamos viendo cómo estas grandes corporaciones y estos grandes proyectos tienen como una especie de visión aceleracionista como muy extrema, ¿no? Como rollo Nick Land, ¿no? Esto es como una especie de científico loco que va con el coche a tumba abierta y a ver qué pasa, ¿no? Y hay a veces que da esa sensación, ¿no? Es decir, pero si yo no tengo ningún problema, o sea, hagamos negocios, y nosotros somos los primeros que queremos hacer negocios y vivir dignamente de todo esto, dignamente, o sea, con buena calidad de vida, pero hagámoslo de una forma donde la convivencia se dé, pero la convivencia incluso, si me tengo que pelear por convivir, me peleo. Y eso es una de las cosas que a mí me sorprende con estas grandes empresas que han tenido como momentos muy lógicos, como puede ser Google con su Don't Be Evil, que de repente tienen un giro que no sé si sus rentabilidades sean tan brutales si lo hacen mal, pero hay algunas de las veces que por todos los proyectos muertos que tiene Google, que igual no les ha ido tan bien. Entonces ahí es donde, joder, pues ¿cómo podemos nosotros, o sea, nosotras, podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacerlo desde mi pequeña, bueno, tan pequeña empresa en Pamplona, ¿no? ¿Cómo puedo yo aportar a este sector y dándole la vuelta a lo que yo estoy haciendo? Pues una de ellas es conviviendo, o sea, conviviendo, ¿no? En esta especie de narrativa de la convivencia que llamamos nosotros, ¿no? Este es un experimento que empezó siendo un experimento mío de estos de hacer a las noches, en plan, hacer que una máquina haga cosas, ¿no? En el mundo del código hay una corriente que se llama el código creativo, ¿no? Donde hay un montón de gente desde los años 60 utilizando el ordenador, los algoritmos como forma de expresión, o sea, el código como si fuera un lienzo en blanco, ¿no? Como el código como una expresión artística. Entonces ahí hay una corriente súper potente y súper chula y hay gente increíble haciendo cosas muy bonitas, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con arte generativo, arte algorítmico, que a mí es una cosa que llevo muchos años trabajando sobre esos algoritmos y que descubres cosas de cómo se implementan según algoritmos muy interesantes. Con la llegada del Machine Learning, especialmente de algunas de las técnicas de Machine Learning, de repente lo generativo ha dado un vuelco, ¿no? Tenemos desde los sistemas, los GAN, ¿no? los Generative Adversarial Network, tenemos los RNN, ¿no? La Recurrent Neural Network, tenemos un montón de elementos que de repente permiten que la máquina genere cosas, y genere cosas como en este caso, ¿no? Una inteligencia artificial lo que hace es, a base de una serie de, con lo que nosotros lo implementamos, una serie de acordes, una serie de círculos de acordes, la máquina tuviera como tendencias sonoras en términos de improvisación, y a su vez luego generase como un lienzo, ¿no? O sea, la máquina lo hace todo, ¿no? Entonces en el arte generativo lo que se busca muchas veces es pues, que la máquina infiera cosas, ¿no? Que emerjan cosas que de normal no existían, ¿no? Entonces ese juego entre la máquina y el usuario, ¿no? Entre la máquina y el programador, ¿no? Y la programadora. Esa idea a mí bueno, me parece fascinante y es una cosa que en las universidades se toca muy poco, ¿no? O sea, como, yo qué sé, desde Zach Lieberman, Morey, Sidman, gente súper buena, que llevan muchos años demostrando el Ben Frey, que tiene ahora una empresa de visualización de datos súper grande y súper potente, pero que es el desarrollador de processing. O sea, parte de lo que hemos hecho, parte de lo que sobre todo en el mundo de la web
muchas de las técnicas visuales de la web tienen que ver con estas tendencias, ¿no? Que vienen del arte. Entonces, para mí eso era como un elemento como muy guay, entonces yo siempre ando como jugando con estas técnicas, y entonces de repente dijimos, bueno, pues vamos a cerrar ya este proyecto, ¿no? Vamos a convertirlo en una web que es una máquina que lo que hace es tocar el piano y pintar mientras que toca, ¿no? Y darle como su contexto tecnológico y explicarlo y hacer que funcione, ¿no? Y entenderlo nosotros también, ¿no? Cómo puedes hacer que una red neuronal recurrente no escriba letras o palabras, sino que lo que haga es tocar notas de MIDI, ¿no? Eso ya lo hice hace año y pico, ahora esto ya es como casi pasado, ¿no? Porque en Machine Learning pasa eso, ¿no? Cada 3 meses me pongo nervioso de, Dios, ya no estoy usando la nueva, pero esto nos dio también para pensar bastante sobre, ¿le damos autoridad a una máquina de estas? ¿Le queremos dar? ¿Le vamos a dar? ¿No? Eso que decía, ¿no? El compañero de, si no te metes en la digitalización serás un zombie, ¿será verdad eso? ¿O no? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a probarlo, ¿no? Vamos a... Vale, entonces una de las cosas que empezamos a plantearnos es, claro, cada vez hay más inteligencia artificial metida en todo tipo de mundos, y uno de ellos es, pues eso, el de la música, el del arte, ¿no? No sé si era por aquel entonces, pero bueno, sí que teníamos como conversaciones sobre el cuadro que se había vendido de Christie's por no sé cuántos millones porque lo había creado una IA, entonces las IAs van a ser realmente artistas. Había como todo un debate de si la IA, ¿no? De repente se convertía en un agente que podía ser creativo, y cómo la gente percibía eso, que la inteligencia artificial pudiera crear arte. Entonces había estudios que ya llevan como un borrónico de años, y como 10 años, este es un estudio como muy divertido en el que lo que se había preguntado es hasta qué punto otorgamos agencia, ¿no? La capacidad de hacer cosas, de planificar, y la capacidad de experimentar cosas a diferentes tipos de posibles agentes, ¿sí? Pues desde personas, hombres, mujeres, niños, monos, perros, bebés, no nacidos, muertos, Dios o los robots, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, los robots, hace como 10 años de este estudio, un poco más, de hecho, es del 2007, se les otorgaba como, bueno, una cierta capacidad de agencia, o sea, se le entendía que los robots eran capaces de hacer cosas de forma autónoma, ¿no? Razonar, lógica, pero experiencia cero, ¿no? Entonces decíamos, claro, si de repente, esto hace 10 años, más de 10 años, si le decimos a la gente que es una máquina la que está tocando al piano, improvisando y además pintando, ¿eso cómo se recibe, ¿no? Ahora ya hemos cambiado esta idea, creemos que las máquinas realmente sí experimentan, porque claro, dentro del mundo de la música no hay como una idea bastante asentada de que los músicos tocan desde el alma, ¿sí? Tocan desde su experiencia pasada, desde su vida tormentosa y desde su alma más profunda. Claro, pero ¿y si toca una máquina? Entonces, ¿desde dónde toca? ¿Sí? Entonces, lo que hicimos es, bueno, corrimos un experimento, reclutamos a 249 participantes y los dividimos en 2 grupos. A todos les poníamos el vídeo que habéis visto, pero a unos les explicábamos que era una inteligencia artificial la que estaba tocando al piano y pintando, y a otros les decíamos que eran artistas humanos, ¿sí? Les dábamos nombres y tal. Y lo que medíamos era qué emoción les había generado ver esa pieza artística y cuál era la sensibilidad que atribuían al artista, ¿vale? Nuestras hipótesis pues se corroboraron, ¿no? Atribuimos más sensibilidad y más capacidad de emocionar cuando creemos que el artista es un humano que cuando sabemos que es una máquina. Y digo cuando creemos porque, como os digo, el vídeo era el mismo, ¿sí? En todo momento la máquina estaba tocando, pero si creemos que es un humano, pues decimos que nos emocionamos más que si es una máquina. Este proyecto ahora estamos para publicarlo como paper. Como un paper o sea, que científico. Es como otro de los acontecimientos para nosotros, una empresa como Vico, que tenga como la posibilidad de hacer todo este proceso, ¿no? Lo ha hecho porque está haciendo el doctorado en Deusto. Entonces, es el salto siguiente, ¿no? O sea, no solamente intentar hacer el experimento, ¿no? De una forma a veces poco ortodoxa, ¿no? Sino luego llegar y cerrar, ¿no? Y contribuir en esa especie de bien común, que al final es de lo que se trata, ¿no? O sea, podemos entender las empresas, podemos entender el sector y nuestras profesiones como muchas cosas, pero al final si perdemos de vista que esto tiene sentido en la medida en que nos venga bien a todos, algo estamos haciendo mal. Si es un uso individualista que tantas veces nos suena y nos resuena últimamente, ¿no? En el que incluso el de abajo siempre es el peor, ¿no? Igual algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, para nosotros, cómo contribuir en eso que hablábamos de entregar valor, ¿no? De entregar valor de verdad, un valor que es el que nosotros entendemos que es el
de verdad y nos podemos equivocar, pero claro, si lo compartimos como aquí, pues podremos encontrar como si eso tiene sentido, ¿no? Entonces, yo hago siempre esto y las veces que lo hago, o sea, lo peor que nos ha tocado en la vida es trabajar. Y eso es un hecho para mí, como he demostrado, obviamente muy criticable, pero yo creo que es así, o sea, es el elemento que no podemos evitar. Y cuando hablaba de la renta básica, no sé si era la solución a la renta básica o lo que sea, pero el elemento que más tiempo nos hace perder en nuestra vida, en muchos de los momentos, y lo digo porque llevo currando desde los 15 años, o sea, sé de qué hablo de trabajar, pero es lo peor que nos ha tocado. Hacer que el trabajo sea un lugar más deseable, yo creo que sería el mayor de los objetivos de un trabajador. O sea, hacer que su lugar de trabajo sea el lugar más deseable, el lugar donde menos tenga esa sensación. Entonces nosotros hacemos siempre esa diferencia. El trabajo es una cosa y la profesión es otra. Defender la profesión en términos casi clásicos de esa artesanía, y se me da mucho en esa deriva que es delicada, pero nos permitiría entender nuestra profesión, sobre todo la del software, de otra manera, ¿no? Saber que cada pieza de código es una pieza que no es tuya, que es de todos, ¿no? Que es del espacio donde curras, con tus compañeros que también están haciendo algoritmos. Jugar en esa idea de cómo mimar esa profesión, yo creo que nos permitiría hacer desarrollos que tuvieran en cuenta más gente, ¿no? Nosotros, en alguna medida, en Vico, yo creo que sí que conseguimos a ratos tener esa sensación, ¿no? A ratos de decir, mira, no estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Y yo tengo compañeros en el mismo sector, ¿no? En grandes consultoras, que tienen esa sensación constante, ¿no? De que están perdiendo el tiempo, ¿no? De que pueden tener un buen salario, que pueden tener un buen sueldo, que están en el top del mundo de las empresas, ¿no? En el sector tecnológico, que está muy bien, pero su sensación, ¿no? Su sensación de salir, algo falla, ¿no? Entonces, para darle la vuelta, nosotros estamos jugando con esa idea de ser responsables, ¿no? Del trabajo que hacemos, ¿no? De lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces ha habido de revertir, ¿no? Y asumir que nuestro trabajo tiene que ver con el espacio en el que estás, ¿no? Con tu entorno cercano o no cercano, que ya estés jugando fuera. Entonces es un elemento que cada vez tenemos como... O sea, hay muchas veces que tú no sabes qué deriva va a tener el trabajo que desarrollas hoy, ¿no? No sabes muy bien qué impacto va a poder tener en el futuro, ¿no? La gente que trabaja en Facebook, ¿no? Pues el diseñador del me gusta, ¿no? Ya ha enunciado muchas veces que se arrepiente mucho de esa labor, ¿no? Porque hizo un botón de me gusta que tú puedes pensar que es súper inocente, pero que ha hecho que se derive, pues, en un montón de consecuencias, ¿sí? De gente súper enganchada, pues eso, de cómo te expones hacia afuera, de la imagen que das, entonces, o el que eliminó los scrolls, ¿no? O sea, el que creó el scroll infinito, ¿no? Pues luego ha manifestado, ¿no? Que pues, bueno, es como se compara con las máquinas tragaperras en las que tú tienes la sensación constante de que algo va a suceder y el premio va a llegar abajo, ¿no? Entonces no puedes evitar seguir haciendo scroll de forma continuada y tienes que pensar como fríamente decir, bueno, que ya está, que es que esto no acaba, sí, que me podría pegar todo el día dándole al scroll y esto seguiría, ¿no? Como TikTok. Eso es. Sí, o el Netflix o lo que sea, ¿no? Acabarías y te diría, bueno, y ahora la siguiente serie es esta y entonces, bueno, podrías estar todo el día constantemente dependiente de la pantalla. Tú no sabes, a veces, ¿no? Como profesionales podemos trabajar en, pues eso, una pieza y tú estás pensando que es una pieza y no sabes muy bien qué deriva va a tener eso. Pero sí que tenemos claro que si tú trabajas en esa pieza como trabajador, desde luego no lo vas a pensar, ¿sí? Si lo trabajas como profesional y piensas cómo ser mejor profesional en tu sector, pero además cómo tu trabajo va a afectar a la sociedad en la que esa tecnología se va a implantar, pues bueno, creemos que cuando menos, por lo menos tendrás la mentalidad de que puede suceder y te lo plantearás y buscarás cómo hacer que esa sociedad en todo caso sea impactada de la mejor manera y si hay otras posibilidades a las que igual se ha planteado, ¿sí? Cada vez se habla más del diseño ético y bueno, con la que viene pues supongo que cada vez se hablará más, diseño en sentido muy amplio y afectará pues eso a todas las profesiones, no solo a los diseñadores, ¿no? Sino pues a toda la tecnología. Nosotros no tenemos capacidad de saber cómo nos van a afectar o cómo vamos a afectar a los demás, no tenemos esa visión, pero sí que podemos elegir hacia qué lado nos vamos, ¿no? Si hacia algo que sea en positivo o algo que sea en negativo, ¿no? Eso lo decía muy bien Deleuze y yo creo que es así, o sea, podemos imaginar que hacer un misil es bueno, o no. Yo personalmente creo que no. Que hacer un misil no es bueno. Entonces tú puedes elegir hacer un misil o puedes no elegirlo. Entonces ese nivel de afección en el que nos metemos a la hora de trabajar, pues es una de las cosas que te harás si tú eres profesional o si estás por la misma. Entonces nosotros sí que estamos como muy, o sea,
y todo es muy sutil y todo es muy complicado, pero yo creo que si el sector tecnológico en el que estamos empieza a girar en este camino, que parece que lo está haciendo, ¿no? Ese diseño ético empieza a implementarse más, empezaremos a tener productos y servicios más potentes, más cercanos a lo que necesitamos e incluso bastante más interesantes, porque ahora se hace lo que se hace porque solamente se puede hacer de esa manera. Y poco más. Y eso es todo. Con el